En el corazón de Egipto, una tumba absolutamente única fue saqueada de forma brutal, hecha pedazos. Pero, ¿y si esa destrucción fuera solo el principio de una historia increíble? Pues hoy vamos a adentrarnos en el rescate de una obra de arte que en teoría ni siquiera debería haber existido y en cómo la ciencia moderna ha resuelto un crimen de hace ya 50 años. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y la respuesta, ya lo adelanto, no es tan simple como coger pegamento y empezar a unir piezas, no. Se trata de una investigación casi forense, que mezcla la ciencia del siglo XXI con el arte de hace milenios. Lo que vamos a ver es una historia de misterio, de vandalismo y, por suerte, de una redención asombrosa. Venga, vamos al lío. Para entender por qué este rescate es tan importante, primero tenemos que conocer al dueño de la tumba, un tal Useramón. Y ojo, porque no hablamos de un noble cualquiera, ni mucho menos, hablamos de una de las personas más poderosas de todo Egipto en su época. Fijaos qué trayectoria. Userramón no es que naciera ya en lo más alto, no, empezó como escriba y fue subiendo, escalando hasta la cima, hasta suceder a su propio padre como visir. Y hay que ponerse en contexto. Estamos en la dinastía XVIII, el momento de máximo esplendor del imperio egipcio. Ser el segundo al mando, en ese momento, era básicamente ser la mano derecha de la persona más poderosa del mundo. Y aquí está la clave de todo. Como visir, Useramón tenía acceso a todo. Recursos, los mejores artesanos del reino, dinero, lo que quisiera. Y claro, con semejante poder no se iba a conformar con una tumba normal y corriente, ni de lejos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Mientras que los demás nobles decoraban sus tumbas con escenas de su vida y textos funerarios más o menos estándar, Useramón cruzó una línea roja. Se atrevió a decorar su cámara funeraria con la letanía de Ra y el Amduat, que eran, para que nos entendamos, los textos sagrados y secretos que usaba el mismísimo faraón para su viaje al más allá. Era una osadía tremenda. Vale, tenemos una tumba única, una obra de arte. Pero aquí es donde la historia se tuerce. Y mucho. Porque cuando los arqueólogos modernos llegaron a esta joya, el panorama que se encontraron era sencillamente desolador. La obra maestra estaba masacrada. Esta frase del egiptólogo Eric Hornum pone los pelos de punta, porque nos da las fechas exactas del crimen. Su equipo suizo estuvo allí en 1971 y la pared estaba intacta. Volvieron en 1974 y se la encontraron reventada. El shock tuvo que ser brutal, imaginaoslo. Y cuando empiezas a mirar los detalles, te das cuenta de que esto no fue un derrumbe por el paso del tiempo, para nada. Fue un ataque, un ensañamiento. Por todas partes hay hollín de antorchas, de fuegos, que han manchado los colores para siempre. Y luego las marcas de las herramientas, cientos de cortes de sierra, de golpes de cincel. Los ladrones arrancaron trozos enteros de pared a lo bestia, dejando cientos de fragmentos por el suelo. Y por si la historia no fuera ya suficientemente potente, atentos a este giro de guión. Resulta que en 2025 el equipo encontró las herramientas de los ladrones, las mismas sierras, las limas, todo abandonado allí mismo, en un pasillo. Es como encontrar el arma del crimen 50 años después. Alucinante. La escena del crimen congelada en el tiempo. Claro, ante un desastre así, la tentación podría ser ponerse a pegar trozos como locos. Pero no. El equipo de restauración hizo lo más inteligente, parar. Y antes de mover una sola pieza, se pusieron en modo detective para entender exactamente cómo lo habían hecho los artesanos originales hace 3 milenios y medio. Y es que, ojo a la técnica que usaban, no era coger y pintar en la pared sin más, que va. Era un trabajo de capas, súper meticuloso. Una primera capa de mortero vasto para alisar la roca, luego una más fina para dejarlo perfecto y finalmente una capa blanca que era el lienzo. Resulta irónico, pero esta preparación tan buena y tan cuidada fue lo que impidió que los saqueadores se lo cargaran todo. La buena mano de los antiguos artesanos salvó la tumba de la brutalidad de los modernos. Y gracias a la ciencia, hoy conocemos hasta la receta que usaron los artistas. Los análisis han sido como una especie de CSI de la arqueología. Han visto que el negro era carbón vegetal, el rojo óxido de hierro, cosas sencillas pero que han durado milenios. Y lo más triste, han encontrado restos de un barniz que protegía la pintura, pero que con el fuego de los ladrones se quemó, se oxidó, y es lo que le da ese color amarillento que vemos hoy. Vale, ya tenemos la escena del crimen y conocemos las técnicas de los artistas. Ahora empieza lo bueno, la misión de rescate. Vamos a ver cómo se enfrentaron a este puzzle gigantesco, un puzzle de 3.500 años de antigüedad. Más de 400. Pensemos en esa cifra por un segundo. No es un número y ya. Son más de 400 pedacitos de historia, algunos diminutos de menos de 1 centímetro, tirados por el suelo. Cada uno de ellos tenía que ser tratado, limpiado y encontrar su sitio exacto. Una auténtica locura de trabajo.
Y para un trabajo así no se puede improvisar. Este fue el plan de batalla, paso a paso, durante 5 años. Primero lo más urgente, asegurar lo que aún quedaba en la pared. Después limpiar con un cuidado extremo. Luego la fase del puzzle, que tuvo que ser un auténtico quebradero de cabeza. Y por último, volver a colocar cada pieza en su sitio. Y hay un detalle que me parece brillante. El mortero que usan para rellenar los huecos lo ponen un poco más hundido. Así, de un vistazo, se sabe qué es original y qué es restauración. Y esto demuestra hasta qué punto el trabajo fue científico. Para limpiar las paredes no dijeron, venga, vamos a usar este producto. No, probaron un montón de métodos distintos y se dieron cuenta de que casi todos, aunque quitaban el hollín, también se llevaban por delante la pintura original. ¡Un desastre! Al final dieron con una fórmula muy concreta que funcionaba, pero aún así fueron súper cautos. Solo la usaron en las zonas que estaban tan negras que ya no se podía leer nada. Pero claro, la gran pregunta es, ¿cómo narices sabían dónde iba cada trocito? Pues aquí entra en juego un golpe de suerte, o más bien, de buen trabajo previo. Por fortuna, el equipo suizo de los años 60 había hecho un trabajo fotográfico increíble. Esas fotos antiguas en blanco y negro fueron como tener la foto de la caja del puzzle. Se convirtieron en la guía definitiva para poder decir, ¡ajá! Este trozo de aquí va justo ahí. Y así, después de todo este viaje, llegamos al final, o mejor dicho, al resultado. ¿Qué queda después de tanto esfuerzo, de tanto trabajo de hormiga? Pues queda algo que va mucho más allá de una simple reparación de una pared rota. El cambio es que es brutal. Es pasar de una escena de destrucción, de un caos de escombros, a un lugar donde la historia vuelve a respirar. Esos textos que Useramón, con toda su audacia, mandó pintar y que llevaban 50 años silenciados por el vandalismo, ahora, por fin, se pueden leer de nuevo. Es como si su voz, atrapada en la piedra, hubiera sido liberada. Y todo esto se basa en una idea fundamental, una filosofía que es la clave en la restauración moderna, la mínima intervención. O sea, el objetivo no era dejar la tumba como nueva, como si no hubiera pasado nada, para nada. Se trata de respetar su historia, incluidas sus heridas. Las marcas de los ladrones, el paso del tiempo, todo eso también es parte de lo que es hoy la tumba. Por eso todo lo que se ha hecho se puede distinguir del original. La idea es salvar, no reinventar. La historia de la tumba de Useramón es, sin duda, una historia con final feliz, un triunfo de la ciencia y la paciencia. Pero, y es un pero importante, también nos deja con una pregunta flotando en el aire. Esta tumba se ha salvado, pero ¿cuántas otras maravillas en Egipto o en cualquier otro rincón del planeta están ahora mismo en peligro, esperando un rescate que a lo mejor no llega nunca?